Vamos a comenzar este webinar. Algunas de las slides están en inglés, pero lo vamos a llevar a cabo en español, evidentemente. Tenemos hoy con nosotros creo que no me equivoco si digo lo mejor de la hotelería canaria. Tenemos a Pablo Lorenzo de Lopesan, tenemos a Jordi Estaleya de Dream Place y tenemos a Teo de Princess. Así que responsables de sostenibilidad de las tres cadenas. Así que voces súper autorizadas en la región para hablar de sostenibilidad. Ahora harán cada uno una introducción y también nos contarán qué es lo que han hecho en los últimos años en materia de sostenibilidad y cuáles son las prioridades de su cadena en los siguientes. ¿Cómo vamos a distribuir este webinar? Haré una pequeña introducción ahora de lo que vamos a ver. Y luego tendremos esta introducción de los ponentes, como bien mencionaba. Luego os compartiremos desde Ecostars algunos datos brutos, estadísticos de sostenibilidad en cuanto a eficiencia energética, eficiencia hídrica, situación del archipiélago canario que afecta en términos de sostenibilidad. Puramente datos numéricos que hemos sacado de Ecostars gracias a que trabajamos con más de 5.000 hoteles a nivel mundial, de cómo se comporta y cómo está afectada la sostenibilidad medioambiental de Canarias. Y a partir de ahí abriremos dos mesas redondas en las que hablarán nuestros ponentes, que una será de datos y KPIs de energía, eminentemente eléctrica, combustible y agua. Y luego también hablaremos de certificación de sostenibilidad, que aquí os introduzco ya. Según Booking, el tener una certificación de sostenibilidad puede impactar hasta un 5% en las reservas. Siempre digo que a mí me parece mucho y yo suelo decir entre un 1 y 2%. ¿Vale? Tendremos el euro en mente a lo largo de todo el webinar. Bien, hago una pequeña introducción a Ecostars. Ecostars somos un certificado y plataforma de sostenibilidad para hoteles que trabajamos actualmente con más de 5.000 hoteles a nivel mundial en más de 60 países. Las cadenas que veis en la parte de arriba trabajamos con ellos de manera completa, es decir, pues trabajamos con todo Meliá, con todo Riu, con todo Vinci, con todo Vila Galé en Portugal, etcétera, etcétera. Las cadenas que vemos en la parte de abajo, pues así nombres grandes, Marriott, Mandarin, Hilton, Pestana, Hyatt, etcétera. Trabajamos con algunos de sus hoteles. Parte del portfolio está certificado y trabaja con Ecostars. Así que, bueno, somos la marca más potente a nivel nacional, la marca más potente en Europa y la segunda más potente a nivel internacional, solo por detrás de Green Key en certificación. Bueno, ¿qué es lo que hace Ecostars? Lo que más se conoce es la certificación, pero como veis aquí, es la parte financiera. Como digo, puede aumentar hasta en un 2%, según nuestra opinión, el número de bookings del hotel. Externa, pero Ecostars todo se basa en datos. Si no se tienen ordenados los datos no financieros, no se puede hacer prácticamente nada en sostenibilidad. Desde nuestro punto de vista, la sostenibilidad es un poco una ciencia y no tanto un arte, el cual se basa en datos numéricos. Entonces, tener ordenaditos todos los datos de sostenibilidad es la base para tener una ejecución de la sostenibilidad que permita ahorrar un 30% en los costes de suministro, permita reportar y cumplir con todo lo relativo a CSRD y obligatoriedades nacionales y europeas y permite fácilmente certificarse y acceder a las nuevas reservas que hablábamos. Pero todo viene de los datos. Esta es un poco nuestra filosofía. Ecostars como certificación. A mí me gusta hablar de competidores y hablar bien a nivel personal. Entonces, aquí hemos elegido, oye, los que nos escucháis y no estáis certificados, pues os invitamos a certificaros con Ecostars, evidentemente. Si por lo que sea no os gusta Ecostars, las alternativas que os recomendamos, y aquí con toda la buena intención, es decir, son realmente las que si yo tuviera un hotel en Canarias elegiría, optaría o por Green Key o por Biosphere. Ecostars, pues por ser la más grande de España y segunda más grande del mundo y ser un proceso basado en datos, aquellos que crean en ello. Green Key por ser la certificación más extendida del mundo y muy reputada en los países nórdicos, si de ahí viene vuestro turismo. Y Biosphere porque, quien no la conozca, es una certificación local de Canarias. Entonces, si vuestro público es eminentemente regional, pues es una certificación creo que bonita de tener.
Como digo, entre un 1 y 2% de impacto en los bookings, que puede tener sobre todo en una región como Canarias y no ese 5%, teniendo en cuenta que afecta más al MICE y al segmento corporativo que al segmento vacacional, que es la mayor parte del turismo canario. Bien, luego hablaré de métricas, pero esta era la pequeña introducción que quería hacer de datos, perdona, de Costars. Y querría ahora pasar la patata, digamos, a los ponentes para que contéis un poquito de vuestra cadena en 3 minutos. Eminentemente, qué habéis hecho en los últimos años y qué vais a hacer los siguientes en materia de sostenibilidad. Si queréis, en el orden de esta slide, pero elegidlo vosotros. Aquí sería Pablo, luego Jordi y luego Teo. Bueno, por alusiones, ¿no? O por estar el primero en la pantalla. Bueno, muy rápidamente, para tampoco entretener a la audiencia con datos que seguramente será mucho más interesante lo que se aporte en el debate. Lopesan es una compañía de capital canario con una clara vocación internacional en los últimos años. Y bueno, ahora mismo ya estamos en las 20.000 camas gestionadas, bien sea en propiedad o como operador para terceros. Y bueno, desde República Dominicana hasta Alemania, pasando por Canarias, que es donde están la mayoría de nuestros activos, pues intentamos exportar o desarrollar un modelo de gestión pues muy operado porque es nuestra zona de confort, pero bueno, estamos en ese cambio. Y yo creo que si acaso algo nos ha diferenciado ya desde siempre, pero quizás en los últimos años, una clara apuesta estratégica por nosotros le llamamos un nuevo modelo de gobierno impulsado por la Comunidad Económica Europea, que se llama sostenibilidad en toda su amplitud, descarbonizarse, comprometerse con la circularidad, forma parte de los ejes estratégicos de la Comisión de la Unión Europea y desde luego los modelos de gobernanza que nosotros los traducimos en modelos de transparencia, pues ayudarán a que las organizaciones pues estén apuntaladas bueno, en este nuevo modelo de gobierno que desde luego forma parte de los ejes de competitividad por parte de la Comisión Europea. Dicho esto, bueno, yo creo que todos los hoteleros en general y los que desarrollamos nuestra actividad en territorios insulares tenemos un cierto compromiso desde toda la vida por la fragilidad del entorno en el que lo desarrollamos. La insularidad tiene grandes ventajas y algunos inconvenientes que ese compromiso con el entorno que si no nos lo cargamos. El grupo, como no puede ser de otra manera, pues lleva años muy comprometido con estos vectores. Somos grandes generadores de residuos, grandes consumidores de energía y ya desde hace más de 15 años estamos muy comprometidos pues, con la descarbonización y con la circularidad. Aparecen nuevos vectores que complementan toda la estrategia de sostenibilidad de la compañía, como es la biodiversidad, sin seguir atrás con la descarbonización y la circularidad, evidentemente, pero las personas, el cliente, los modelos de gobierno, como pueden ser los de gobernanza, y bueno, pues decidimos, tanto como hace 2 años, desarrollar el Plan Estratégico 2030 bajo el claim Lopesan for Good, en el cual pues marcamos definitivamente el apalancamiento de la compañía en el eje estratégico más transversal del plan de gobierno, en convertir la sostenibilidad pues en nuestra bandera o en realmente una oportunidad de diferenciación. Queremos convertirnos en una compañía sostenible. Eso no significa competir, sino simplemente trabajar y caminar en esta línea. Y bueno, y ahí están los resultados. A fecha de hoy estamos al 60% del cumplimiento del plan. Nos guste más o nos guste menos, nos queda mucho trabajo, pero ya hay mucho trabajo desarrollado. Y ahí estamos. Muy bien, Pablo. Luego nos contarás más de López and for Good. Jordi. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, pues nosotros en DreamPlay somos una cadena de capital canario. Somos, digamos que tenemos 7 activos en 3 de las Islas Canarias y uno en Mallorca. O sea que estamos muy ubicados exclusivamente en el formato de islas, ¿no? Tanto modelo de propiedad como de gestión. Tenemos, gestionamos actualmente unas 1.800 habitaciones, o sea, bastante más pequeñito y más modesto que mi compañero Pablo, que representa a Lopesan, que es la cadena canaria más grande que hay en Canarias, obviamente. Y digamos que nuestra
particularidad es que, bueno, tenemos nuestros hoteles en ubicaciones, digamos que muy buenas, muy bien, muy destacables, vamos a decirlo, y que tratamos de construir experiencias ofrecidas a los clientes con la misma metodología con la que los japoneses hacen vehículos, ¿no? Es el modelo Lean Management, ¿no? En ese proceso estamos, ¿no? Esto lo digo a colación de dónde veníamos, ¿no? Me preguntaba José Luis que desde el punto de vista de la sostenibilidad, pues bueno, nosotros en su momento pues apostamos desde hace años pues por EMAS, por la ISO 14000, los Travel Life, bueno, seguramente como buena parte de las cadenas canarias, ¿no? Sin embargo, en un momento de la historia decidimos apostar por nuestra metodología de manera que evitáramos burocracia y nos centráramos en, digamos que en la parte más concreta de la sostenibilidad. Para ello desarrollamos un plan, un programa que se llama CORE, que está publicado en nuestra web. Es un plan a 3 años y apostamos decididamente por una certificación del tipo como EcoStars, ¿no? Que fuera reconocible a nivel, pues digamos que global y de los mercados donde nosotros tenemos nuestros clientes, y por otro lado, evitara, digamos que un encorsetamiento, digamos que eh, burocrático y demás que pudiera venir por agentes terceros. Además, se debía a nuestro modelo de comercialización, que no es nada turuperado, más bien todo lo contrario. Nosotros apostamos desde hace muchos años por la desintermediación y tenemos nuestro principal canal de ventas, nuestros canales directos, la web, el call center, etcétera, que suponen más del 50% de nuestras reservas. Y de ahí que necesitáramos también pues algo más reconocible por parte del mercado, ¿no? Actualmente no sabría decir, como dice Pablo, el nivel de ejecución del plan de acción, ¿vale? Pero sí vamos avanzando, digamos que tenemos un 85% de lo que teníamos previsto para el año 25, nos quedan algo pendiente y bueno, nosotros digamos que no tenemos una estructura muy sólida o muy grande desde el punto de vista de la sostenibilidad, pero hemos dado en los últimos años un avance más que significativo. Muy bien, Jordi. Muchas gracias por la introducción. Teo, Princess. Vale, bueno, nosotros somos el Grupo Princess, somos una cadena hotelera española con presencia tanto en Caribe, en Barcelona, como en Canarias. Contamos más de 10.000 camas, estamos muy centrados en tour operación, más bien como Lopesan. Y al igual que Jordi, nosotros empezamos hace años teniendo certificación ISO 14001, EMAS, y nos dimos un poco cuenta de que digamos que este tipo de certificaciones hechas para empresas en general no se ajustaban bien a nuestras necesidades, había mucha burocracia. Entonces nos centramos más bien en un modelo interno, con certificaciones también más basadas en hoteles. Y dentro de nuestro plan, que es el Princess 360, tenemos 2 vectores principales, que uno sería la eficiencia. Estamos muy basados creemos que antes que compensar la huella de carbono o que hacer otras acciones, hay que reducir. Reducir tanto lo que es el consumo como reducir lo que es los residuos, el impacto general que tenemos en el medio. Entonces, eso es un lado que estamos trabajando y que seguiremos trabajando muy importante. Y por otro lado tenemos el lado social con Feel Princess, que sobre todo estamos trabajando mucho en lo que es igualdad e inclusión social. Entonces, estos son nuestros vectores y nuestro futuro próximo. Muy bien, Teo. También nos contarás ahora un poco más de de 360 y de Phil Princess. Vale, empezaremos ahora a ir con el contenido, pero antes de ello me gustaría enseñaros unos datos brutos que creo que nos pueden servir de base para luego ir enfocando la conversación. ¿Vale? Voy a comenzar con energía y combustibles. Bueno, energía y CO2, perdón. Y aquí tenéis un par de datos. Está comparado en oscuro la media de los hoteles de Canarias con, en clarito, la media de los hoteles, de los 5.000 hoteles que tiene Costars a nivel mundial. En Canarias probablemente
tendría que mirar cuántos, pero probablemente tengamos entre 50 y 100 hoteles certificados, ¿vale? Aquí vemos que la eficiencia energética, en términos de kilovatios hora por room night, la media que encontramos en Canarias es de en torno a 41 kilovatios hora room night, mientras que la media a nivel mundial es en torno a 50. Es decir, hoteles canarios están consumiendo de media un 20% menos energía de la que consumen los hoteles a nivel mundial. Luego veremos las zonas climáticas de Copenhague y cómo esto afecta, porque evidentemente el clima, ¿qué os voy a decir? Yo que vivo en Madrid y vosotros estáis ahí, el clima que tenéis en Canarias pues es maravilloso y eso permite un menor uso de energía, sobre todo en los meses de invierno, que lo que puede tener en otros lugares, ¿no? Llevado a huella de carbono. Aquí hemos apuntado la huella de carbono utilizando el factor de emisión, esto es importante. Hemos utilizado el factor de emisión de España. Utilizando el factor de emisión de España, como vemos, la huella de carbono de Canarias sería un 30% menor que la que tiene una room night a nivel mundial. Sin embargo, luego veremos que el mix energético de Canarias es distinto del mix energético peninsular, evidentemente. Peninsular, la primera fuente de energía va a ser la hidroeléctrica, mientras que en Canarias la primera fuente de energía va a ser la química, los combustibles, lo cual hace que la energía eléctrica en Canarias sea más sucia que la energía peninsular. Esto obliga a los hoteles de Canarios, desde un punto de vista de huella de carbono, a ahorrar más energía que en la península, puesto que la energía es más sucia allí, ¿vale? De todos modos, si queréis presentar vuestra huella de carbono al MITECO, como mínimo tenéis que hacer los dos cálculos y entre ellos con el factor de emisión de España, así que es el que hemos presentado aquí. Bien. Vamos a ver respecto a cadenas. Aquí hemos cogido 26 cadenas, un sample de 26 cadenas europeas y las hemos dividido entre la región Nordics, la región Central Europe y la región Mediterranean, que sé que evidentemente Canarias no es Mediterranean, pero como parte de España las cadenas que han participado las hemos metido también ahí, aunque sé que aquí hay un error geográfico por mi parte al mencionarlo así, ¿vale? Pero como vemos, las cadenas mediterráneas, que son aquellas que están aquí en amarillo, tampoco necesariamente tienen un patrón tan distinto a las de Europa Central o a las de Nordics. Es verdad que si esto lo hubiéramos dividido por meses, las mediterráneas van a consumir más en los meses de verano y las del norte de Europa van a consumir más en los meses de invierno, por efecto temperatura. Pero cuando vemos la media anual, como veis, no es tan diferente. Y luego a la derecha tenemos el mix de eléctrico, ¿vale? ¿Cuánto porcentaje de tu energía viene de electricidad y cuánto viene de fuentes combustibles propias? Entonces, aquí, como vemos, tampoco hay una desviación muy significativa. Es decir, tanto a nivel eficiencia energética como a nivel mix eléctrico, Europa no sale tan diferente por región. Sí que saldría por mes, pero en cómputos anuales no es tan distinto. Bien, aquí os voy a enseñar que creo que es muy interesante. Hay un índice mundial, si no lo conocéis, que se llama Copenhagen, que establece para cada zona del mundo su zona climática. Y la zona climática lo que va a hacer es luego tener muchísima inferencia en el consumo energético que se tiene. Tenéis aquí las zonas climáticas a nivel mundial, luego tenéis aquí a nivel Europa, cada una tiene un colorcito, y aquí tenéis las de Canarias. A mí me ha sorprendido que el clima en Canarias es muy distinto. La zona climática aquí de La Graciosa y de Fuerteventura e incluso de Gran Canaria y Tenerife pegado a la costa es muy diferente a la interior de Gran Canaria, a la de La Palma, El Hierro, La Gomera y el interior de Tenerife. Entonces, un hotel que esté situado en una zona u otra va a tener un patrón de necesidad de consumo energético muy distinto. Y como vemos aquí, las Islas Canarias tienen una cierta heterogeneidad. Si bien es verdad que casi todos vuestros hoteles están en la costa, si hubiera alguno en interior o incluso en el norte de Tenerife, el patrón energético va a ser distinto al del sur de Tenerife. Bien, esto nos ha parecido curioso y a tener en cuenta. Desde un punto de vista de carbono, que es lo otro que hemos visto, es el dato de consumo, que este es vuestro, por el factor de emisión, que es lo que hemos comentado antes de España y Canarias. Y eso va a dar lugar al total de emisiones. Aquí tenemos una distribución de Europa por su fuente energética principal. Como veis, España es eminentemente, perdón, había dicho hidro antes, hidro es Portugal, España, o península, mejor dicho, va a ser eminentemente energía eólica. Italia va a ser energía de gas natural
y países como Alemania, Polonia, República Checa, etcétera, van a tener unas fuentes de carbón. Si veis aquí, Chipre es la única que sale en verde, perdona, en rojo, que va a ser el mismo patrón que el de Canarias. Entonces es normal que una isla, al estar aislada por ser insular, vaya a depender mucho de fuentes fósiles, que en este caso es el petróleo, como es el caso de Canarias. Según hemos podido mirar, en torno al 80% de la energía que se produce en Canarias viene de fuentes fósiles. Este es un dato muy, muy grande y que debería poner en responsabilidad el consumo energético en Canarias. Bien, un último dato de agua y ya pasamos al debate, que sería la eficiencia hídrica. Y a mí aquí me ha sorprendido ver que los hoteles de Canarias consumen menos. Es verdad que es estético, ¿vale? Hablamos de un 2%, un 3%, pero el caso es que los hoteles de Canarias consumen un poquito menos que la media global. Y esto a mí me ha llamado la atención teniendo en cuenta la idiosincrasia de los hoteles canarios, con muchas piscinas, con jardines amplios, etcétera. Entonces, bueno, no nos despistemos, hay que seguir bajando este dato, 559 litros por room night. No es por estancia, es por room night. Si estuviéramos por estancia por persona, estaríais en torno a los 280, más o menos, la mitad. Pero por room night, en torno a los un poco más de medio metro cúbico por cada room night que se ocupa. Así que datos que no son malos. Y finalmente, viéndolo esto por patrón de cadena, aquí sí que vemos clima mediterráneo es el azul, Europa central y Nordics es verde y azul oscuro. El azul clarito, como veis, está en la parte de la derecha. Es decir, de una manera muy evidente, los climas mediterráneos o los hoteles en zona mediterránea, incluyendo Canarias, que no es mediterráneo, es atlántico, pero este patrón de hotel sí que es evidente que consume más que los que están en Europa central y Nordics. Esto obliga, es verdad que es parte de la idiosincrasia, de la forma en la que se hace hotelería aquí, pero obliga a la reducción de el tener un ojo fuerte en los consumos hídricos en todos los hoteles que estamos en zona mediterránea y Canaria. Bien, con todo esto que he comentado, me gustaría abrir mesa de debate, empezar del que queráis, pero dos preguntas, sobre todo, ¿os han sorprendido los ratios? ¿Vosotros soléis mirar vuestros ratios de kilovatios hora por estancia, porcentaje de electrificación, metros cúbicos por estancia? ¿Son un indicador que realmente utilizáis en vuestro día a día y que tratáis de bajar? Bueno, nosotros por nuestra parte sí, nuestro benchmark en descarbonización, en circularidad, en huella hídrica y demás, sí compara con best practice. Y bueno, es verdad que casi siempre tenemos una explicación para algunos ratios, sobre todo cuando no los cumplimos, ¿no? Pero sí, marcan los KPIs, marcan la línea a desarrollar. Nosotros, por ejemplo, según estos datos, estamos muy bien o mucho mejor que el sector en descarbonización. Estamos pues sobre un 15% por debajo. La tenemos registrada en Miteco, estamos en 0,7 kilos de CO2 por night, que es una cifra bastante interesante. Además, estamos ya terminando los procesos de descarbonización dentro de los complejos hoteleros. Y bueno, ya estamos con cálculo de huella 3, ya con línea base. Bueno, como digo, queda mucho, pero creo que estamos ahí. Tenemos una asignatura pendiente, evidentemente, con el agua. Los hoteles en Canarias yo creo que hay que entenderlos con grandes láminas de agua de piscina, forma parte de los ejes de competitividad de los productos y eso hay que reconocerlo, es nuestra manera de justificarlo. Es verdad que estamos intentando, bueno, pues la huella gris, la huella azul, etcétera, pues trabajar para que el uso del agua, sobre todo el recurso hídrico del municipio, pues sea el menor posible, apostando claramente por la reutilización. En casi todos los hoteles ya reutilizamos el agua de los clientes para el riego de los jardines, evidentemente, separando en aguas grises de jabonosas. Y bueno, todavía queda mucho porque el recurso hídrico en Canarias es escaso, además de caro, pero sobre todo es escaso. Y sí utilizamos estas métricas, sin duda. Nos ayuda a saber dónde estamos y sobre todo identificar quiénes son los mejores para preguntarles, ¿no? O sea, siempre
hemos dicho que esto de la sostenibilidad no es una carrera, es simplemente hay un componente solidario que debe de ayudarnos, ¿no? Pero bueno, en Canarias, especialmente por la descarbonización, creo que todos hemos avanzado muchísimo. De hecho, ahí están los datos, ¿no? Los acabo de mostrar, que parece que en Canarias estamos por debajo de la media. En huella hídrica, pues el recurso es un poco más complicado. Lo que estamos casi todos es ese recurso, el mix eléctrico en Canarias es el que es. Y bueno, estamos intentando compensar, pues con inversiones en parques eólicos, buscando autoconsumos por placas solares o incluso con PPA asociados a energías renovables. Bueno, pues eso es lo que estamos haciendo todos cuando ya llegamos a los límites de descarbonización. Voy. No sé si... ¿Se me oye? Adelante, Teo. Nada, sobre los gráficos que has presentado, me ha sorprendido, pero a la vez es muy difícil comparar. Nosotros, o sea, dentro de nuestro segmento hotelero en Canarias, que son todos los hoteles todo incluido, si vemos las métricas, a veces difieren enormemente de un hotel a otro en función de si es un gran resort con jardines, cuánta lámina de agua tenemos, como ha dicho Pablo. Entonces, claro, comparar distintos lugares que quizás son hotelerías muy distintas, quizás no es abierto todo el año. Entonces, es muy difícil comparar y irse al microdato también sería muy complicado. Entonces, bueno, yo hablo de nuestra experiencia. En Canarias, para nosotros es súper importante el agua. A nivel energético hemos mejorado todos. Yo creo que es raro ya ver compañías o cadenas que no usen aerotermia. En Canarias, gracias a nuestro clima, que tenemos aire acondicionado todo el año, tenemos recuperación tanto en invierno como en verano. Recuperamos el calor que generamos produciendo aire acondicionado desde siempre y esto se nota también en los consumos, comparado si tuviéramos que tener una calefacción. Entonces, nosotros estamos centrados en el agua se pueden hacer grandes cosas, a veces son muy complicadas, pero a nivel de piscinas y riego es increíble lo que se puede hacer. A nivel de cliente, de forma pasiva, se ha intentado a veces con el cliente haciendo cartelería, intentar reducir su consumo. Realmente nosotros no hemos visto una diferencia. Hay algunas compañías que están empezando con gamificación, poniendo contadores en cada habitación, informando al cliente lo que consumen. Creo que este momento es más para hoteles más pequeños que los nuestros. Pero a nivel activo es más difícil. Entonces, a nivel pasivo sí que se puede hacer simplemente poniendo duchas y grifos de los modernos que consumen entre 5 y 10 litros para las duchas minuto. Y a nivel de piscina se puede hacer mucho. A nivel de riego también se puede hacer mucho. Es increíble cuando nosotros estamos poniendo medidores y subcontadores. Es increíble lo que te das cuenta, cómo se ve a veces hoteles que no hay variación entre el riego en invierno y en verano, cuando está claro que debería haber una variación. En piscinas, como hay días que de repente consumos muy elevados. Entonces, esto estamos intentando automatizar todo lo posible y se puede hacer mucho. Y a nivel de gas, lo que he dicho, quitar calderas y aerotermia. Muchas cosas, muchas Bueno, cosas. Muy bien, Teo. yo Jordi. poco, no tengo mucho que añadir, la verdad, porque ya lo han dicho especialistas como Teo y Pablo, ¿no? que se dedican al 100% a este ámbito. Creo que a mí personalmente no me ha sorprendido del todo. Es verdad que nosotros no nos comparamos actualmente, miramos de reojo cómo estamos posicionados respecto al mercado, pero sobre todo nos miramos con nosotros mismos, ¿no? En el sentido de, bueno, tenemos que construir una mejora poco a poco y lo hacemos a la velocidad que nosotros podemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que queremos hacer precisamente es mejorar todos nuestros ratios en esta línea, ¿no? En cuanto a los KPI, me refiero. Y desde un punto de vista global, decía que no me sorprendía en el sentido de que, bueno, en Canarias siempre hemos tenido, bueno, digamos que
a lo mejor me estoy equivocando, ¿no? Pero creo que hemos nacido todos en casas en donde el cuidado del agua y de la energía era, o sea, formaba parte de nuestra idiosincrasia. O sea, el agua no entraba todos los días en nuestras casas, ¿no? Sino que entraban los lunes, los miércoles, los viernes, se llenaban los depósitos y entonces teníamos que cuidar y eso lo hemos mamado especialmente los de las islas orientales, ¿no? Y entonces creo que hay una parte cultural de reducción de consumo que yo creo que tiene que ver con que, bueno, que se plasma de alguna manera, ¿no? Evidentemente, cuando hablamos de grandes empresas y buenos servicios, pues yo creo que esas inversiones que permanentemente hemos hecho, creo que todas las cadenas nos están colocando en una posición de, digamos que, bien colocados respecto a ese consumo. Quiero añadir Vale. una cosita, perdón, antes de seguir. Jordi ha dicho, yo que vengo de fuera, algo que es claramente real, el tema de la cultura del agua, sobre todo en islas donde ha faltado. Si cualquiera va al Hierro lo va a entender perfectamente. Pero creo que esta cultura del agua que había, durante una época se perdió esa idea y crecimos un poco en la grandeza. Y desde hace unos años, por suerte, se está viendo que estamos volviendo a otra vez darnos cuenta de que esto no tiene un fin y que hay que poner unos límites. Entonces, ahí estamos trabajando todos. Hablando de este tema de agua, que me parece crítico, sí, aquí están escuchando una mayoría de hoteles independientes, ¿no? Que probablemente la misma persona gestiona las reservas, gestiona el desayuno, gestiona a las camareras de piso y es su propio negocio, ¿no? Sabemos todos del perfil que hablo, ¿no? Y es una persona que no es profesional en sostenibilidad, como vosotros, que os dedicáis prácticamente mucho tiempo a analizar proveedores, a analizar medidas, a analizar datos, ¿no? Entonces, si vosotros tuvierais que darle dos recomendaciones, sobre todo con mucho retorno económico, que al final es lo que, por donde entra el ojo, de reducción de consumo hídrico, además, como bien decís, en Canarias el agua es cara, así que tiene más retorno este tipo de medidas. ¿Cuál es el must? ¿Cuáles son las 3 o 5 medidas que sí o sí cualquier hotel debería implementar y que tienen gran retorno económico? Hablo de payback 1 año, payback 2 años, payback 3 años, es decir, más de un 30% de rentabilidad de la inversión. Bueno, me voy a atrever porque ese camino lo hicimos en un momento determinado. Éramos pequeñitos hace 15 años también, ¿no? Eh, yo creo que antes de ser eficiente hay que ser eficaz. Y después de eficiente hay que ser excelente, ¿no? Ese era nuestro plan 3E que vendimos en su momento y creo que nos dio algún resultado positivo, ¿no? Yo creo que aquí lo principal, creo que además tiene un retorno inmediato, no es caro y sobre todo es necesario, que es medir. Es absolutamente necesario pasar del contador de entrada de la compañía suministradora que sea, depende de la isla, pues hay, o depende del municipio de distintas compañías, a tener un perfecto despliegue de los consumos de agua que existen en un establecimiento. Evidentemente, después de saber que consume 200, 300, 400 metros cúbicos al mes, dependiendo del complejo, hay complejos nuestros que es mucho más. Lo siguiente sería cuánto consume el área de piso, cuánto consume piscina, cuánto consume jardines. Lo siguiente es, dentro de los jardines, qué zona es la que consume más. O dentro de las piscinas, qué piscina 1, piscina 2 y piscina 3. Y dentro de pisos, o sea, el despliegue que sea obsesivo. ¿Por qué? Porque cuanto mide, y hoy en día cualquier Excel metido en una herramienta de inteligencia artificial de la más básica, te permite identificar que tu instalación puede estar siendo ineficaz. Ni siquiera estoy hablando de eficiencia, ¿eh? Es decir, no hace mucho, los que no medíamos, nos incluimos, una pérdida de agua venía a saltar en la cuenta de explotación un mes y medio después, que era cuando recibías la factura por parte de la compañía suministradora,
Y durante ese mes y medio, pues la red de riego, seguramente que lo que más falla, tenía esa pérdida oculta, ese vicio ciego, que no sabías que estaba ocurriendo. O simplemente la implementación de los aljibes de las piscinas no era la adecuada. Y esos 10, 12, 15 metros diarios, ese ladrón oculto, sin darte cuenta, te estaba provocando un exceso de consumo. Entonces, antes de meternos en grandes actuaciones sobre que tienen, bueno, inversiones las que sean y que seguro que tienen un retorno, yo pediría pero ya no solo en un complejo hotelero, incluso en la vivienda de cada uno, ¿no? Hoy en día, un despliegue de contadores por pulsos que estén conectados a cualquier control room BMS es absolutamente barato, cuando no subvencionable, pero absolutamente barato. Y el retorno es tan inmediato porque es el principio de todo, que es saber qué estás haciendo y dónde lo estás haciendo y cómo lo estás haciendo. Y ya si no quieres compararte con el resto del mundo, que puede ser algo complicado y que te puede dar la escala, solamente tienes que compararte con el mes anterior y dentro de 2 meses con los últimos 2 meses y dentro de 6 meses con los últimos 6 meses. Y es absolutamente increíble la información que te da el conocimiento de tu instalación para después establecer cuáles son las medidas de eficiencia necesarias en función del conocimiento que tiene de tu instalación. Y sin querer te darás cuenta de que empezarás a influir sobre los criterios de uso de las instalaciones, que es cuando te vuelves excelente. Los criterios de uso forman parte de una unidad didáctica que tiene un retorno inmediato, pero sobre todo tienes que convencer con mucha información y no hay otra información que no sea local. Entonces, mi recomendación, eh, al pequeño, al mediano, al grande, al que ha empezado o al que lleva tiempo, una obsesión relativa, o sea, una obsesión enfermiza por el dato, por la medición. No es nada caro. Hace mucho tiempo un contador de pulsos que estuviera con un PLC conectado a un sistema de información podía costar mucho dinero. Hoy en día casi son igual de baratos un contador de pulso que un contador conectado a un sistema. Me gusta mucho, Pablo, lo que has comentado, ¿eh? Persona analítica, como nosotros. La verdad es que a través del dato, si no se mide, imposible actuar, así que me encanta y estamos seguros de que en Lopesan no hay una sola fuga en ninguno de los hoteles Bueno, porque, las hay, porque siempre las hay, porque, bien, porque es ninguna normal, fuga pero dura más aquí lo de importante es que se 2 horas. detecten lo antes Exacto. posible. ¿Cómo es? El mayor, el mayor ahorro es el del no despilfarro, ¿no? Entonces, pues, quizás un despilfarro es una fuga, se la detectas lo antes posible, porque tu KPI te identifica que por qué hoy de repente tienes X metros cúbicos más que tu histórico en alguna de las líneas de recirculación de piscina. Nosotros tenemos más de, bueno, depende del establecimiento, pero hay un despliegue de más de 250 contadores. Eso es inviable si no tienes una plataforma detrás, pero cinco contadores perfectamente viable con un Excel y ya con la inteligencia artificial lo que quieras, ¿no? Pero Muy bien, bueno, muy Pablo. recomendable. Enhorabuena. Por lo menos mi Enhorabuena experiencia por ha vuestro trabajo. sido radical en ese sentido. Bueno, una vez medido, Teo, Jordi, ¿qué más hacemos? Yo estoy completamente de acuerdo con Pablo. Primero hay que medir, añadir una recomendación para hoteles pequeños que quizá no tienen sistemas, medir el consumo nocturno, porque ahí es donde se detectan las fugas, sobre todo en instalaciones que no tengan consumo nocturno. Entonces, si vemos que hay un consumo nocturno día tras día, algo está pasando. Y ese sería lo más importante. Después, medidas de bajo coste y alto retorno. Un hotel que quizá no tenga control en lo que es el caudal de los grifos y las duchas, es una medida muy barata que si se deja rangos buenos no tiene afecto al cliente y consumes menos. Por ejemplo, en las duchas, poner un controlador, un caudal, un estrangulador de caudal, vamos a decir, un aireador de 10 litros minuto y en los grifos 5 litros minuto. Medida muy barata que tiene el retorno casi inmediato.
por hacer publicidad a la gente que lo hace bien, ¿qué compañía creéis que está bien? ¿Qué compañía os ha funcionado para comprar los aireadores? Hmm. El problema de los aireadores es que todos, o sea, lo que se encuentra a nivel comercial, normalmente te dicen un 30% ahorro, un 60% ahorro. ¿Qué significa un 60? ¿Comparado con qué? Entonces, después hay ahorradores que dan un caudal constante a presiones diferentes y hay ahorradores que dan un caudal variable en función de la presión. Depende de lo que queramos. Entonces, nosotros ahora lo estamos comprando una empresa en Italia, pero en el mercado hay Worth, hay otras compañías que tienen estos ahorradores que te pueden servir. Si tienes un hotel que consume en las duchas 20 litros minuto, 30 litros minuto abierto al máximo, los grifos 10 litros minuto, con poner cualquier ahorrador te va a hacer una mejora seguro. Siempre y cuando no afecta al caudal. Hemos de comprobar, comprar uno, ver que funciona y que el caudal no es perceptible, que sale bien, y si sale bien, lo instalamos. Muy bien, Teo. A mí me gustaría introducir una pequeña, lo digo para la línea que planteaba José Luis, para que los que estén escuchando esto pues tuvieran alguna noción respecto a cómo lo hacemos, ¿no? Pablo y Teo, que han lanzado, Teo, las líneas más, digamos que más de primer alcance, y Pablo ha dado la clave, digamos que de todo, ¿no? O sea, la medición tiene que ser aplicable en todos los ámbitos de la hotelería, pues la sostenibilidad igual, ¿no? Y lo aplicamos en todos los ámbitos, y eso te va a ir caminando y te va conduciendo a lo que tienes que llevar a cabo. Ahora bien, cuando ya encuentras gaps y encuentras agujeros en donde tienes que ir tapando para ir siendo cada vez más eficiente, lo importante es el cálculo de ROI, ¿vale? O sea, ese cálculo de ROI tiene que estar perfectamente definido. O sea, no, lo digo porque, oye, pues viene un proveedor y te dice, mira, te voy a solventar esto y te lo voy a reducir. Bueno, pues ¿a qué coste? ¿Vale? ¿Y con qué tiempo? ¿Vale? Entonces es fundamental, digamos que tener un mecanismo muy sencillo de ir a máximo. O sea, la prioridad va a ser el de ROI máximo, ¿vale? Porque creo que es una forma también de defender ante un propietario o ante un inversor el meter dinero donde cuanto antes más payback o retorno a la inversión tengas, va a facilitar muchísimo las cosas. Simplemente ese matiz. Muy bien. Hemos hablado de agua, como estos webinars son cortos, si os parece hablamos de energía y por el tipo de región que estamos tratando, Canarias, yo hablaría de climatización. ¿Qué es lo que seguro hay que hacer en climatización en un hotel? De lo más básico, por si alguien todavía no ha empezado. ¿Te refieres a medidas de eficiencia dentro del clima, por ejemplo, Medidas no? de ahorro energético mediante una mejor gestión de la climatización y que tengan, como bien decía Jordi, alto ROI. Y tenemos poco tiempo, ¿no? Dijiste. Sí, Eh, es complicado porque cada caso, nosotros hemos puesto 300 soluciones distintas dependiendo de cada caso, ¿no? Bueno, más allá de que tengamos bien limpias las ondas de impulsión, retorno, más allá de que cerremos todas las puertas, de que no haya, vamos a partir de esa base higiénica, sistemas de producción de agua fría o de agua enfriada para colocar en los climatizadores, no sé, hay unos cuantos. En Canarias parece que por su gradiente de temperatura, los aeroventiladores conectados a enfriadores y bombas de calor, pues lo que más se está usando. Yo creo que es la solución más universal, sobre todo con un soporte de placas solares que permitan minimizar los consumos de esas bombas de calor. Pero son soluciones bastante extendidas en Canarias, pero bueno, como todo, pues para eso tienes que tener cubiertas, para eso tienes que tener salas de máquinas que te permitan
tener backup, pero bueno, yo creo que eso es muy técnico. Pero aquí lo principal es que el buen uso del clima lo hagamos, y eso sí está más en la parte como operador. Vamos a pensar que el ingeniero ha acertado en cómo lo ha diseñado. Y ahí, bueno, aquí sí que hay doctores tiene la iglesia, pero sobre todo hay pocas iglesias en este sentido. Hay que cuidar mucho de que los entornos de las envolventes pues reduzcan al máximo, de que no se escape el aire lo menos posible, que las ondas de temperatura pues estén bien colocadas en los sitios de confort, porque eso lo que ayuda es a, bueno, a eficientar el sistema de clima. Eso nosotros nos hemos obsesionado ahora últimamente con esto, ¿no? Porque estamos descubriendo de que dependiendo de dónde esté y cómo esté, pues resulta que tienes a las máquinas funcionando fuera de el rango que tenías previsto, ¿no? Y yo creo que ahora ya en los diseños de interiores, especialmente ya se le está tratando, como le llaman, el confort, ya de una manera mucho más eficiente. Antes era el split ahí colocado, unas cosas muy raras que enfriaba justo a la parte izquierda del restaurante, mientras que la derecha tenía calor. O sea, esto era una cosa bastante poco inteligente. Pero, insisto, esto no es muy novedoso. Simplemente que oye, que incorporar el uso, que sea un buen uso. Porque sistemas de producción, bueno, pues ahí sí que puede ser infinito. Es que además depende de cada establecimiento. Lo que sí es verdad es que distribuir bien el aire en un restaurante debería ser lo mínimo que nos planteemos, ¿no? Para que evidentemente la producción sea la mejor posible. Bueno, para mí lo básico, el mantenimiento es un básico. Tener un buen mantenimiento en la sala de máquinas y que todo funcione bien, que en Canarias todo lo que tengamos de clima tengamos recuperación para poder aprovecharlo en agua caliente sanitaria o en climatización de piscinas, esto es un básico. Pero yo soy muy partidario de las medidas pasivas. ¿A qué me refiero con medidas pasivas? ¿Por qué no reducimos el consumo? ¿Por qué no utilizamos lo que siempre se ha usado en arquitectura como el sombreo? O ya que nos sobra sol, en Canarias casi todos los hoteles vacacionales están en orientación sur, o sea, tienen sol casi todo el día, o tienen sol de tarde algunos hoteles. ¿Por qué no usamos láminas solares en las ventanas? Eh, es increíble lo que llevamos a ahorrar si utilizamos tanto sombreo para que no entre la luz dentro de la habitación o utilizamos láminas solares para que ese calor no entre. Entonces ya no estamos gastando energía para enfriar porque hay mucho menos calor. Y eso tiene un retorno de inversión alto. Las láminas solares buenas son caras. El sombrero a veces arquitecturalmente no es sencillo, porque si yo tengo un sol de tarde o tengo ya un edificio ya hecho y que es plano, es complicado, pero bien planteado tiene un retorno de inversión muy bueno. Nada que añadir. Me parece buen apunte las medidas pasivas, ¿eh? Eso forma parte del diseño. Muy Muy bien. necesario. Nos olvidamos de las cristaleras. Y una pregunta. Mencionabais vuestro sol maravilloso y las placas. ¿Todos los hoteles de Canarias que tengan orientación sur deberían considerar muy seriamente poner una placa solar, sea fotovoltaica o térmica, o no es tan evidente el retorno de la inversión de la autogeneración? O sea, te digo porque es discusión muy en mi casa. Depende con qué lo compares. Si tienes una cubierta de un hotel perfectamente orientada y vas a colocar un rooftop de moda que además permita bueno, está Jordi aquí, un ingreso extra asociado al establecimiento, la descarbonización o sea, no puede competir porque su retorno no es tan evidente. Si tienes una azotea o cubierta que no estás utilizando absolutamente para nada y además no tienes los típicos casetones de ventilación de los baños que te rompa cualquier esquema que quieras colocar en la superficie, pues por supuesto. Pero depende con qué. O sea, si la tienes sin uso,
Cuando digo sin uso, ni que no vaya a tener uso, por supuesto. Nosotros estamos apostando más por la producción fotovoltaica deslocalizada. Ya los nuevos decretos te permiten la producción fotovoltaica en huertas solares a cierta distancia de los establecimientos. Otra cosa que el gobierno y cabildos insulares pues faciliten muchas veces el traer la línea. Pero yo, cada caso, yo nunca competiría con un rooftop o con un solarium nudista, muy habitual en algunos hoteles de Canarias, que es un más que demandan algunos turoperadores. Es que eso afecta a productos. Es como colocar placas solares encima de la piscina. Nadie se le ocurre. Pero bueno, si tienes un espacio sin utilizar dentro del establecimiento, que los hay, vamos a poner pérgolas de los parkings, cubiertas no transitadas que no tienen acceso y que se podrán utilizar para colocar placas. Los ROI de las placas están sobre 8 años, entre 6 y 8 años, dependiendo mucho de muchas cosas. China sube y baja los precios en función de sus criterios del estrecho de Hormuz. Lo digo porque ese precio varía mucho, pero si se puede, claro. Pero ojo, el business plan no hay que asociarlo o hay que mirarlo con respecto a otros usos que pueda tener esa cubierta dentro del establecimiento. Si tienen otros usos, normalmente las placas no se ponen. Completamente de acuerdo. Pablo ha dado en el clavo. Depende con qué lo compares. Depende de lo que tengas. No es lo mismo una cubierta a dos aguas que una cubierta plana. No es lo mismo una cubierta que tenga elementos como una cubierta completamente lisa. Después hay que tener en cuenta también dónde está el cuadro, porque hay que llevarlo al cuadro. Eso es parte del coste de la instalación si el cuadro está lejos. Entonces depende mucho y no es tan fácil. Si tuviera que decidir entre térmica y fotovoltaica, hoy en día 100% fotovoltaica, porque la térmica son problemas, problemas de mantenimiento, problemas de legionela, problemas de etc, etc, etc. Entonces, hoy en día se ha vuelto un poco complicado. Entonces, si tuviera que elegir, fotovoltaica. La verdad que es una maravilla hablar el tercero, porque poco tengo que decir, ¿no? Bueno, di que prefieres rooftop a placas solares. Eso lo... Como ustedes saben, yo tengo el alma dividido, ¿no? Yo llevo marketing y ventas, y por lo tanto es un tema de, claro, cuando hablamos de producto, no, pero no obstante, más allá del producto en concreto, como destinos tenemos que promover el desarrollo, o sea, la competitividad del destino, ¿no? Productos cada vez más apetecibles que hagan que suba el estándar de producto del subdestino y del destino. No, no obviemos eso, ¿no? Por lo tanto, es que no debe haber discusión, ¿no? O sea, además de rooftops que se pusieron de moda en Nueva York en su momento y que eran capaces de elevar el RevPAR por habitación de un 20, un 30%, pues esto llegó a Canarias, evidentemente, pero bueno, ha llegado a todos los sitios, llega a Madrid, llega a Barcelona, incluso en sitios en donde la climatología no es tan benévola como es en estas afortunadas y amacaranésicas islas, ¿no? Pero bueno, hay poco debate. Yo les pongo el ejemplo que tenemos en uno de nuestros hoteles. Montamos un ala uno de las superficies de azotea, las hicimos con placas, y la otra tenemos un rooftop con éxito. Y tenemos el debate de que el rooftop da para seguir creciendo, ¿vale? Pero bueno, en esa batalla estamos, ¿no? O sea, a veces el análisis de producto a más largo plazo, si lo hubiésemos hecho probablemente en su momento de una forma un poco con una visión a más largo plazo, no habría acontecido las placas, dado, como ha dicho Pablo, la posibilidad de descentralización en la que también nosotros estamos metidos para poder llevarlo a cabo. Yo creo que decisiones universales, al menos en este maravilloso sector que es la hostelería, sabiendo de las inquietudes y lo que cambian las expectativas del cliente o incluso hasta los canales de comunicación y canales de comercialización. O sea, esto es lo suficientemente dinámico para no tener un manual muy estricto. Lo que sí hay, bueno, grandes líneas que cualquier hotelero pequeño propietario, lo que fuera,
sí debería de meter dentro de su manual, ¿no? O sea, la sostenibilidad entendida como descarbonización, porque estamos aquí en ese ámbito ahora mismo hablando de esto, es rentable, siempre, siempre. Por posicionamiento, seguro. Por compromiso, más que seguro. Y por retorno, arrasa. Porque hoy en día, gracias a Dios, las medidas de eficiencia y los grandes fabricantes, las multinacionales, ya han desarrollado un montón de instrumentos y cacharros y bombas y climatizadores que solamente haciendo sustitución de los actuales equipos sorprende cuáles son los mecanismos de retorno. Eso debe de estar ya en el CAPEX plan de cada año, que se revise en su casa o en los consejos de administración la sustitución progresiva y la actualización de equipamiento, porque simplemente por ciclo de vida y por criterios de eficiencia asociados a cada uno de ellos, justifica todos los procesos de descarbonización. Y todo lo demás es un plus. Ahora, la fórmula mágica es complicado, ¿no? Pero que sí se estudie, ¿no? O sea, oye, pues mira, si tengo una superficie, las placas funcionan a 8 años, sí, a 8 años. Que si tienes subvenciones las puedes bajar a 3, sí. Que tú como pequeño puedes acceder a subvenciones mejores que los grandes, sí. Que manejar una subvención en Canarias necesitas muchos recursos y por eso a veces no llega, también. Pero bueno, que esté dentro de tu plan de descarbonización a 4 o 5 años, porque sorprendentemente lo vas a ver en el retorno de la cuenta de explotación de utilities, porque es así, porque entre otras cosas te hará mucho más competitivo en la parte de abajo, que se llama coste, y en la parte de arriba, porque se llama posicionamiento. Bueno, pues ya está. Ya se ocupan los equipos de marketing de vender tu reducción de huella y demás, pero que no es una cuestión de vender, es una cuestión ya higiénica. El que no esté metido en este puerto, el que no tenga una certificación que te permita avalar los esfuerzos que estés haciendo, bueno, pues se quedará fuera. No sé si hoy, no sé si mañana, pero se va a quedar fuera seguro. Te cojo el guante, Pablo, y como quedan solo unos pocos minutos, por lanzar la pregunta de certificación. ¿Es rentable? Y aquí no hablo de si es bueno para operativa o para la ética empresarial, que eso ya cada uno tiene su opinión. Hablo si es rentable, es decir, el tener una certificación de sostenibilidad como puede ser EcoStars, como puede ser Green Key, como puede ser Biosphere, creo que todas tienen la propuesta de valor similar desde un punto de vista de cliente. ¿Es rentable? ¿Trae más clientes o al menos el tenerla te protege de que no se vayan al hotel de enfrente en caso de igualdad de precio, zona, calidad? En caso de que traiga más clientes, ¿es más para el segmento vacacional o más para el segmento corporativo? ¿Te trae más clientes, quizá no más a nivel nacional, porque en España no estamos concienciados, pero sí clientes noreuropeos que pueden estar más concienciados? Es decir, ¿un hotel independiente debería, desde un punto de vista económico, considerar certificarse o realmente no tiene impacto económico? Sí o sí, en mi opinión. Las certificaciones, las hay buenas, malas, regulares, como todo, ¿no? Hay profesionales buenos, malos, regulares, ¿no? Pero bueno, aquí ustedes, precisamente los que estamos aquí, ustedes que están patrocinando, Eurostar es una de las mejores, ya lo presentaste antes. Las certificaciones son como la ITV para los coches. O sea, no basta que tú digas que tiene los frenos bien, que las luces, o sea, alguien tiene que verificarlo y hoy en día la mayoría de certificaciones además te comparan, te dan el gap, te obligan a, a generar tus planes de mejora asociadas a unos KPI y sobre todo te dan, o sea, ya no las certificaciones como ustedes no te ponen solamente el sello, que está muy bien, ¿eh? Pero ya te establecen asociados mecanismos de mejora continua asociados a la certificación para ir subiendo de nivel o simplemente para ayudarte a que la próxima revisión no sea como mínimo igual o incluso peor. Absolutamente sí. Absolutamente sí, no tengo ninguna idea. Es como el ITV. Por supuesto hay gente que no la necesita porque está súper comprometida y hay gente que sí la necesita. Perdón, más que la necesita, necesitamos todo. Hay gente que, bueno, que ya de por sí está súper comprometido, pero sobre todo es que te da una visión mucho más general de dónde estás. Y eso, bueno, a la gente que vende le proporciona muchísima información y a la gente que gestionamos nos proporciona la misma información. O sea, vamos, ¿no? Es que sería imposible de tenerlo en cuenta.
Yo estoy con Pablo, hay que tenerla. Lo único sí que veo diferencia, por ejemplo, no es lo mismo para el sector vacacional que el sector MICE, o por ejemplo, turoperación es una obligación, es un estándar, o sea, no hay discusión. Cada certificación es distinta, hay certificación, como ha dicho Pablo, buenas o malas. No las tengo todas de que el cliente sepa realmente cuáles son malas o cuáles son buenas. Lo que sí que iría es a una certificación de hostelería, o sea, no me iría a una certificación general, a no ser que tengamos un interés otro, me iría a una certificación que esté hecha para el turismo o para los hoteles. Poco más que añadir. Acabaste en la pregunta, comenzaste, José Luis, diciendo si era rentable o no era rentable, pero acabaste diciendo si la recomendábamos, ¿no? Entonces creo que nos hemos ido a la última pregunta, ¿no? Yo- es obligatorio, o sea, no es un tema que no, seguramente hay hoteles que ya se les conoce por su nombre, pues su dedicación, pero los mercados a lo mejor no. En el entorno sí, pero los mercados no. O sea, la certificación es una cuestión de... Me gustó el concepto de ITV, es una condición necesaria, pero no suficiente, ¿no? Sobre si es rentable, capta más clientes. Yo creo que han habido, hay alguna empresa, y me consta que algunos de los que están también han hecho incluso test A/B, ¿verdad? De probar si con este servicio el cliente iba a pagar más y ha salido negativo, ¿vale? Me lo ha cantado alguien de la casa. Y además nosotros también hemos hecho alguna cosa no exactamente igual y no lo hemos visto, ¿vale? Lo que sí considero es que no tenerla sí te va a dejar fuera probablemente de según qué perfil de clientes o según qué propuesta de valor. Por ejemplo, en MICE, lo acaba de mencionar Teo, eso va a ser un sí o sí, ¿vale? Porque te hacen además incluso visitas para poder ejecutar un evento. Nosotros tenemos uno de nuestros hoteles en Las Palmas, de Gran Canaria, en donde necesitamos tener un plan de acción con o sea, una revisión para poder simplemente optar a desarrollar acciones. Por lo tanto, sí, rentable, no porque sea, no porque captes más, sino porque estás en el negocio. Bien, muy bien. Pues oye, ha sido un placer teneros a los tres. Nos hemos alargado un poquito, lo cual siempre quiere decir que es bueno y que estábamos teniendo una conversación interesante. Daros las gracias de nuevo, Pablo de Lopesan, Jordi de Dreamplace y Teo de Princess. Ha sido un placer estar con vosotros. Ponencia de lujo. Cualquier cosa, aquellos hoteles que estén interesados, mi compañera Valentina estará recibiendo sus solicitudes para certificarse o trabajar con EcoStars. Y si no, pues como os digo, yo creo que Green Key o Biosphere pueden ser buenas alternativas para que estudiéis también. Bueno, ha sido un placer estar con vosotros esta tarde. Nos vemos en la próxima. Un abrazo a todos. Muy bien, oye, encantado, ¿eh? A ver si nos vemos pronto. Al menos Jordi y Teo, que creo que tenemos un montón de cosas en común compartir y bueno, evidentemente con ustedes que nos pueden ayudar, como costar, pues seguro que también. Bueno, yo Gracias. le tengo porque en verdad yo estoy en República Dominicana, que tengo que abrir aquí un hotel y se nos está complicando, que República Dominicana también tiene sus particularidades. Muy bien, pues nada, Gracias, mucho Pablo. ánimo. Venga, Ánimo. gracias a Un todos. saludo. Chao. Chao.